Bueno, vamos a revisar cómo está el panorama internacional, obviamente marcado por lo que es la pandemia del coronavirus. Marianne Smith, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me pierdo ya entre buenos días, buenas tardes, pero aquí estamos. Informarte algo muy lamentable. Se ha superado recientemente la cifra de más de 70.000 muertos en el mundo por el coronavirus, y uno de los países que se ha visto golpeado ha sido también el Reino Unido, que está en alerta. Ya los medios británicos han informado esta mañana que el primer ministro Boris Johnson ha sido asistido con oxígeno luego que fuera hospitalizado ayer por coronavirus. Según el portavoz de su gobierno, su traslado se realizó como una medida de precaución por los síntomas persistentes de la enfermedad, entre ellos la temperatura alta. Recordemos que fue él mismo quien informó el 27 de marzo que había dado positivo a este test de COVID-19 y desde ese día había permanecido aislado en su residencia oficial en Londres. Aún así, encabezaba las reuniones por videoconferencia. Había previsto incluso volver a salir al exterior el viernes, pero decidió continuar en cuarentena porque seguía teniendo fiebre. Ahora el líder conservador tiene 55 años y aseguraron miembros del gabinete que se le han realizado una serie de exámenes y que sigue al mando del gobierno. Lo preocupante es también que su novia, Carrie Simons, está embarazada y se encuentra en aislamiento porque también tiene coronavirus. Una enfermedad que afectó al príncipe Carlos, al ministro de Salud de ese país, como a muchas personas. El premier británico fue hospitalizado después que se emitiera por televisión el histórico mensaje de la reina Isabel II, a quien vemos en pantalla. Se trató del cuarto en sus 68 años de reinado, fuera de los mensajes anuales por Navidad. Por eso se habla de que es histórico. Justamente este mes la monarca cumple 94 años, formando parte del grupo de riesgo de esta enfermedad. Se trató de un discurso grabado en el castillo de Windsor bajo estrictas medidas sanitarias. Solo participó un camarógrafo vestido con el traje especial para poder evitar cualquier tipo de contacto. En este histórico mensaje llamó al pueblo a cumplir la cuarentena, reconociendo que el aislamiento es muy difícil para mucha gente. Sin embargo, aseguró que los británicos de esta generación son fuertes como todos cuando el país responde a este tipo de desafíos. También felicitó, por supuesto, la labor que están realizando los profesionales de la salud con los pacientes contagiados. Escuchemos atentamente sus palabras. Estoy hablando con ustedes en lo que sé que es un momento cada vez más desafiante, un momento de interrupción en la vida de nuestro país, una interrupción que ha causado dolor a algunos, dificultades financieras para muchos y enormes cambios en la vida cotidiana de todos. Juntos estamos abordando esta enfermedad y quiero tranquilizarlos, que si permanezcamos unidos y decididos, lo superaremos. Bueno, ya hay casi 5.000 personas que han muerto de coronavirus solo en el Reino Unido. Para contarte un poco más sobre Boris Johnson, el primer ministro británico, él llevaba ya 10 días con estos síntomas que son persistentes, como mencionaban las autoridades, y habló ayer en una conferencia de prensa Donald Trump de él. Fue consultado respecto al estado de salud y él dijo: mira, estoy tan convencido de que mi amigo Johnson se va a recuperar, es un hombre muy, muy fuerte. Ojo, ambos líderes que tenían en un principio la misma postura de reaccionar un poquito más lento que el resto de los gobiernos, al igual como lo ha hecho Bolsonaro, y por eso también se están viendo las consecuencias en sus respectivos países, de primero privilegiar la economía por sobre la salud, y les costó mucho decretar aislamiento. De hecho, luego vamos a revisar la situación de los Estados Unidos, que en definitiva finalmente el presidente Donald Trump le da el pie a los gobernadores de cada estado que tomen esa decisión, no él como gobierno central. Así que aquí se están viendo las consecuencias. Ay, señor, ¿ah? Ay, señor, nada más. En Estados Unidos ya la situación es dramática y en Inglaterra se está poniendo color de hormiga cada vez más. O sea, me refiero, si bien ya es muy grave la situación en el Reino Unido, puede transformarse en una segunda Italia si es que efectivamente esta cosa sigue de esa manera. Todo porque mucha gente, apoyados en esta cosa media ideológica que es el negacionismo, desde el calentamiento global y todas estas cosas, no previeron, y efectivamente es lo que pasa también en Brasil, con esta gripecita que dijo Jair Bolsonaro, AMLO, que llamaba a abrazarse a la gente, Donald Trump, que privilegia la economía respecto del tema sanitario, y Boris Johnson no lo hizo mejor
Así es que, bueno, ahora se recupere el premier británico. Y ha sido bastante transversal. Las máximas autoridades, también, sobre todo también de la monarquía, han padecido o padecen coronavirus. Y bueno, los dos países más golpeados de Europa han bajado las cifras de muertes diarias por coronavirus. España reportó la menor cifra de fallecimientos desde el 24 de marzo y redujo drásticamente los nuevos contagios. Son buenas noticias en medio de la crisis sanitaria que enfrenta al menos ese país por la pandemia. El gobierno reportó 637 nuevas víctimas fatales, lo que eleva a más de 13.000 la cifra total. En tanto, los contagiados aumentaron a 4.273, un incremento diario más bajo en más de 2 semanas, a pesar que las cifras que uno lee son tremendamente altas. Claro. Sin embargo, la gravedad de esta emergencia continúa. Es por eso que ahora el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a la Unión Europea acciones contundentes para poder enfrentar esta pandemia. Y en Italia, las autoridades también reportaron 525 nuevos decesos. Se trata también del balance más bajo registrado en las últimas 2 semanas en ese país, lo que da también una luz de esperanza de que se comience en definitiva a aplanar la curva. A esto se sumó que por segundo día consecutivo se disminuyó el número de pacientes que se encontraban en cuidados intensivos. Ha hablado el jefe de Protección Civil, quien señaló que estas son buenas noticias, pero que no se debe bajar la guardia en momentos en que el aislamiento total en Italia sigue vigente hasta el 13 de abril. Recién ha hablado y hay declaraciones que las vamos a mostrar al mediodía de un alcalde completamente indignado porque veía que aún había gente en Italia saliendo a las calles y les dicen, todas las cifras han demostrado que esto es una debacle, es un tremendo drama, que somos el país con más muertes en el mundo y aún no toman conciencia del aislamiento. Seguimos en Francia. El fútbol de ese país está de duelo luego que se conociera la noticia de la muerte del médico del equipo Stade de Reims, Bernard González. Se suicidó a los 60 años al confirmar que tenía coronavirus. En un comunicado, el club de la Liga 1 escribió textualmente que el equipo llora su deceso, al igual que cientos de ciudadanos y ciudadanas de Reims. Se trataba del doctor de todas las epopeyas, el de los 23 años. Dice este comunicado. El alcalde de la ciudad confirmó que el médico había dejado una carta en la que menciona que era positivo de COVID-19. Bernard se encontraba en aislamiento social en su departamento junto a su esposa, también afectada por el coronavirus. Ahora viajemos a América. Ya como estamos comentando, Estados Unidos registró más de 1.200 muertos por esta enfermedad en las últimas 24 horas. Con esto, la cifra total en ese país supera las 9.000 muertes. El estado más afectado, Nueva York. Solo ahí suman más de 4.000 los fallecidos. El gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, está literalmente desesperado. Las autoridades han dicho que se vivirá un momento similar al de Pearl Harbor o a los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que además de muertes, en los próximos 7 días se llegará al pic de contagios justo cuando los ventiladores mecánicos estén completamente agotados. Estamos hablando de la primera potencia mundial para que vea la escasez de ventiladores mecánicos que hay en el mundo. De hecho, fue el propio presidente Trump quien advirtió que se acercan semanas más duras y horrendas. En una nueva conferencia que les comentaba que realizó ayer, respaldó el uso también de la droga antimalárica para el COVID-19. Según él, se han tenido resultados muy buenos, por eso compró, dijo, 29 millones de píldoras de hidroxicloroquina para poder tratar esta enfermedad y los contagios en Nueva York también que se están produciendo sobre todo en ese estado. Ahí vamos a Nueva York porque algunos de los afectados también han sido los animales. Esto ocurrió en el zoológico del Bronx. Se reportó que la tigresa llamada Nadia contrajo la enfermedad y los otros 5 felinos se contagiaron también. Se trata de su hermana azul, 2 tigres de Amur y 2 leones africanos. El primer animal dio positivo luego de estar en contacto con un cuidador asintomático. Las autoridades del zoológico indicaron que todos estos felinos desarrollaron una tos seca, además de la disminución del apetito. Sin embargo, adelantaron que se recuperarán pronto y que están bajo cuidado de los veterinarios. Ojo con este tipo de informaciones, así que poco a poco hemos visto pocos casos. Sí, pero el contagio que se ha transmitido hacia los animales. De los animales vino. Un gato y ahora. Y a los animales bueno, mutan los virus. Unos temas, el tema de los respiradores. En Ankara quedó
varado un avión que iba con destino a Castilla-La Mancha, a Madrid, básicamente. Turquía, Madrid. Con ventiladores mecánicos comprados por España a China. Hizo escala en Turquía y los turcos no han dejado salir el avión. Esa es la información que hay por el momento. O sea, hay una guerra por los insumos médicos y los ventiladores mecánicos. Por eso también el ministro Mañalich anunció que no se va a informar de cuándo el avión Fach va a ir a China a buscar los ventiladores que encargó Chile. O sea, hay un tema aquí también que ha empezado cada uno a rascarse con su propia uña y la solidaridad. Bueno, en estas crisis se ven también los valores. Sí, está ocurriendo en varias partes del mundo lo que tú estás diciendo y cada país ha actuado por sí solo, no ha habido ninguna ayuda, ninguna unidad. Bueno, eso es por ahora.